Muchos hombres creen que para alcanzar el éxito solo necesitan disciplina, enfoque y trabajo duro. Creen que si controlan su agenda, sus hábitos y su mente, todo lo demás caerá por su propio peso. Piensan que el dominio personal es suficiente, que con fuerza de voluntad basta, que si se esfuerzan lo suficiente, todo se va a acomodar, ¿no? Y sí, esos elementos importan. Pero aún con todo eso, muchos siguen sintiéndose vacíos, siguen sintiendo que algo les falta, que su alma no descansa, que su esfuerzo no llena. ¿Por qué? Porque han olvidado la base más poderosa de todas, su conexión con Dios. Han construido metas pero sin propósito eterno, han levantado proyectos pero con el alma hambrienta, han llenado su calendario pero tienen el corazón seco. Y tarde o temprano eso se nota, porque no importa cuánto logres, si por dentro estás desconectado, vivirás como si algo estuviera incompleto. Yo, Brian Tracy, aprendí que el verdadero orden no comienza en la agenda, ni en los hábitos, ni en la productividad. Comienza cuando pones a Dios en el centro, no como un accesorio espiritual, no como una parte más de tu rutina, sino como la fuente, como el origen de tu sabiduría, de tu paz, de tu dirección. Y esto no es una señal de debilidad, al contrario, es el inicio de la verdadera fuerza interior, de una claridad que no se tambalea, de una paz que no se rompe con las tormentas, de una brújula que no falla cuando todo a tu alrededor parece perder sentido. Cuando pones a Dios primero, todo empieza a encontrar su lugar, no de manera mágica, sino porque tú empiezas a ver diferente, empiezas a decidir mejor, empiezas a moverte con intención, porque ya no estás solo, ya no cargas el mundo sobre tus hombros, ya no te defines por tu rendimiento, ahora vives con propósito eterno. Y eso lo cambia todo. Poner a Dios primero no es solo un acto de fe, es una declaración de prioridades. Es decirle a la vida, al mundo y a ti mismo: yo no soy el centro, hay alguien más grande que me guía. Y ese simple cambio de perspectiva te transforma. Porque cuando el hombre se pone a sí mismo en el centro, todo depende de su fuerza, de su lógica, de su control. Pero cuando pone a Dios primero, entiende que hay un orden más alto, una visión más sabia, una fuerza que trasciende sus propias limitaciones. Y eso no tiene nada que ver con religiosidad vacía, tiene que ver con alineación. Reconocer que tu mente, por brillante que sea, necesita dirección. Que tu voluntad, por firme que parezca, necesita humildad. Que tu ambición, por noble que sea, necesita un propósito más grande que tú mismo. Muchos hombres están atrapados en la trampa de la autosuficiencia. Viven repitiéndose que pueden solos, que no necesitan ayuda, que la estrategia, el esfuerzo y el control son suficientes. Y sí, esos factores ayudan, pero no bastan, porque la vida es incierta, porque hay temporadas que te golpean sin aviso, porque hay puertas que por más que empujes no se abren, porque hay caminos que parecen correctos, pero al final te dejan vacío. Y en ese punto hay dos tipos de hombres: el que colapsa y el que se sostiene, el que se desespera y el que encuentra paz, el que se pierde y el que entiende que incluso en medio del dolor hay propósito. Porque mientras uno camina a ciegas, el otro camina con dirección. Mientras uno se ahoga en el desorden interno, el otro vive anclado. Porque cuando pones a Dios primero, dejas de depender del control y comienzas a vivir con confianza. Ya no necesitas tener todas las respuestas, ya no tienes que entender todo para moverte. Te basta con saber que no estás caminando solos. Y aquí es donde la definición de éxito cambia. Ya no se trata solo de lo que logras, sino de lo que construyes por dentro. Ya no vives para impresionar, vives para servir. Ya no compites con el mundo, te alineas con tu misión. Y eso no te hace débil, te hace fuerte, te hace íntegro, te da una paz que no depende de resultados, porque sabes que estás en el camino correcto incluso cuando no entiendes todo, porque confías, porque obedeces, porque ya no necesitas controlar cada detalle para avanzar, porque estás conectado con la fuente de toda sabiduría. Un hombre que pone a Dios primero no deja de trabajar duro, pero trabaja con otra intención. Ya no busca validación, busca propósito, ya no intenta llenar vacíos con logros, llena su vida con significado, ya no vive por los aplausos, vive con la certeza de que está haciendo lo correcto, incluso si nadie lo ve. Y ese hombre tiene poder, no un poder ruidoso, sino profundo, no un poder dependiente del éxito externo, sino enraizado en lo eterno. Ese hombre no se agota fácilmente, porque su energía no depende solo de él. Viene de una fuente que no se seca, una fuente que renueva, que fortalece, que sostiene incluso cuando todo parece inestable. Y hay algo más: cuando pones a Dios primero, tus decisiones cambian, porque ya no decides desde la emoción, desde el impulso, desde el ego. Tomas decisiones con sabiduría, con claridad, con propósito. No eliges solo lo que te conviene, eliges lo que es correcto, ¿no? Y con el tiempo, eso te convierte en un hombre confiable, en un hombre estable, en un hombre que no se dobla ante el viento, porque su vida no está construida sobre la arena del éxito fugaz, sino sobre la roca firme del propósito eterno.
Organización, disciplina, productividad, todo eso tiene su lugar. Pero si el fundamento no es espiritual, si Dios no está primero, todo lo que construyas será frágil, será vulnerable al orgullo, a la ansiedad, al vacío. Porque el orden real no comienza en lo visible, comienza en lo invisible, en lo que gobierna tu mente, tus decisiones, tus prioridades. Y si ahí no está Dios, tarde o temprano el desorden se manifiesta en todo lo demás. Por eso, poner a Dios primero es el principio más sabio que un hombre puede adoptar. Y desde aquí, comenzamos a reconstruir la vida desde la base, porque cuando el cimiento es firme, todo lo demás puede sostenerse. Y en la siguiente parte hablaremos de cómo ese fundamento espiritual no te aleja del éxito, sino que lo redirige hacia algo mucho más profundo, porque no se trata de dejar de avanzar, sino de avanzar en la dirección correcta. Cuando un hombre decide poner a Dios en el centro, su vida no se detiene, se reordena, no deja de avanzar, sino que por fin comienza a avanzar en la dirección correcta. Porque la mayoría de personas, sin darse cuenta, están caminando rápido, pero hacia ninguna parte. Corren, luchan, se esfuerzan. Y un día, después de todo ese esfuerzo, se detienen y descubren que llegaron lejos, pero no a donde querían. Y ese es uno de los vacíos más dolorosos, el de haberlo dado todo, pero haberlo dado en la dirección equivocada. Poner a Dios primero no significa apagar tu ambición, significa alinear tu ambición con un propósito que tenga sentido más allá de ti. Significa filtrar cada meta, cada decisión, cada sueño, con una pregunta simple, pero transformadora. ¿Esto tiene propósito eterno? ¿O solo alimenta mi ego por un momento? Porque el alma, aunque muchos lo ignoren, tiene hambre. Y no se alimenta con logros ni con aplausos. Se alimenta con sentido, con coherencia, con verdad. Y cuando ese alimento falta, aunque todo en tu vida parezca estar bien, sientes que algo te pesa, que algo no encaja, que algo está roto. No por fuera, sino por dentro. Y ahí es donde se revela la verdadera necesidad del orden espiritual. Muchos hombres creen que su problema es la falta de tiempo, de oportunidades o de recursos, pero no es así. Su problema real es la falta de alineación, porque cuando no hay un eje claro en tu interior, cada paso te desgasta, cada decisión se vuelve una carga, cada meta se siente hueca. Vives reaccionando en lugar de eligiendo. Vives corriendo por fuera pero sin dirección por dentro. Dios no quiere que abandones tus proyectos, quiere que los redirijas. No quiere que dejes de soñar, quiere que sueñes en sincronía con su propósito para ti. Y cuando haces ese cambio, aunque tu exterior no se modifique de inmediato, tu interior da un giro radical. Dejas de cargar con la ansiedad del que sigue y comienzas a caminar con la paz del sé por qué estoy aquí. Y esa paz no tiene precio. En ese momento, algo profundo sucede en tu mente. Tu enfoque se limpia. Ya no malgastas energía en compararte con otros porque sabes que tu camino es único. Ya no necesitas impresionar porque estás construyendo con dirección. Ya no buscas validación, porque tu identidad no depende del reconocimiento, sino de tu fidelidad a lo que sabes que es correcto. Y aquí aparece una de las mayores señales de transformación. Tu capacidad de tomar decisiones cambia por completo. Porque cuando Dios está en el centro, tus decisiones dejan de ser impulsivas, dejan de ser emocionales, dejan de responder a la presión externa. Comienzan a responder a la verdad. Consultas más, escuchas más, observas más. Ya no eliges solo por conveniencia, eliges por convicción. Y eso, aunque a veces implique decir no a oportunidades atractivas, te hace más firme. Porque descubres que no todo lo bueno es correcto, que no todo lo brillante es avance, que no todo lo urgente es importante. Comienzas a discernir. Y ese discernimiento no viene solo de la experiencia, viene de estar conectado con una fuente más alta que tu lógica. Poner a Dios primero también empieza a reflejarse en tu forma de vivir el día a día. Tu agenda ya no está controlada por la prisa ni por la presión. Comienzas a decidir con intención qué merece tu atención y qué no. Comienzas a eliminar distracciones, a decir no sin culpa, a proteger tu energía como algo sagrado, porque entiendes que tu tiempo no es tuyo, es un recurso entregado para cumplir un propósito. Y cuando lo vives así, tus días se vuelven más livianos, pero más significativos. Y esa es otra gran diferencia entre el hombre que vive desde el ego y el hombre que vive desde el propósito. El primero se sobrecarga tratando de demostrar. El segundo simplifica para poder construir. El primero vive en guerra
con en el reloj. El segundo camina con paz porque sabe que no está perdiendo el tiempo, lo está invirtiendo. A partir de ahí, tu concepto de productividad también se redefine. Ya no se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa. Ya no se trata de tener la agenda llena, sino el corazón enfocado. Y esa claridad te permite dejar de correr por inercia. Comienzas a moverte por propósito. Y ese cambio lo transforma todo, porque no solo afecta lo que haces, sino cómo lo haces. Tu excelencia mejora, no porque estés buscando reconocimiento, sino porque sabes que lo que haces, lo haces para honrar a Dios. Tu palabra se vuelve más firme, no porque necesites imponerte, sino porque hablas desde un centro que no tambalea. Tus relaciones se vuelven más sanas, porque ya no te vinculas desde la carencia, sino desde la verdad. Y entonces sucede algo más. Las puertas correctas empiezan a abrirse. No porque sea magia, sino porque estás en la frecuencia correcta. Porque ya no estás empujando con desesperación, estás caminando con confianza. Porque ya no estás pidiendo desde la ansiedad, estás avanzando desde la obediencia. La vida espiritual no es una categoría aparte, es la base sobre la que todo se construye. Y cuando esa base es sólida, puedes crecer sin temor, puedes avanzar sin perderte, puedes recibir sin corromperte, porque ya no estás solo construyendo para ti. Estás edificando algo más grande, algo que permanece, algo que tiene raíz. Y eso es lo que más falta hace hoy en el mundo. Hombres con raíz, hombres que no se doblan ante la presión, hombres que no viven para impresionar, sino para impactar. Hombres que entienden que su éxito no se mide solo en logros, sino en fidelidad a un propósito eterno. Hombres que han aprendido que no todo avance es crecimiento y no toda ganancia es bendición. Que han aprendido a detenerse, a evaluar, a preguntarse, ¿esto es correcto o solo conveniente? Esa sabiduría, esa firmeza, esa paz, no nacen del esfuerzo, nacen de la alineación, nacen de haber tomado una decisión radical. Dios primero, no como lema, no como excusa, sino como orden interno, como prioridad diaria, como guía práctica. Y cuando esa decisión está tomada, todo lo demás comienza a tomar forma, no de inmediato, no sin obstáculos, pero con dirección. Y eso es más valioso que cualquier resultado inmediato, porque un hombre con dirección puede caer, puede fallar, puede cansarse, pero no se pierde. Siempre sabe a dónde volver, siempre sabe quién lo guía, siempre sabe qué vale la pena. Y esa es la base sobre la que vamos a seguir construyendo. Cuando un hombre comienza a vivir con Dios en el centro, su percepción cambia. Pero lo más poderoso no es lo que cambia afuera, es lo que cambia dentro. Porque la verdadera transformación no se nota de inmediato en los resultados, sino en los pensamientos que ya no permites, en las excusas que dejas de repetir, en los silencios que ahora escuchas con otra intención. Ese cambio es sutil, pero profundo. Ya no reaccionas como antes, ya no tomas decisiones solo desde la urgencia, desde el miedo o desde la necesidad de tener el control. Comienzas a observar, a discernir, a medir las cosas con otro tipo de sabiduría. Y esa sabiduría no nace de la experiencia únicamente, nace de la presencia. Dejas de vivir en modo defensa, ya no necesitas justificarte ante todo, ya no tienes que demostrar nada a nadie. Empiezas a vivir desde un lugar más firme, más silencioso, más seguro. Tu identidad ya no se construye en función de tus logros o tus títulos. Empieza a construirse sobre una verdad más profunda. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Y es ahí donde la presencia de Dios marca la diferencia. Porque vivir con Él en el centro no se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de reconocer con humildad cuando estás cayendo en viejos patrones, de saber volver, aunque te hayas desviado, de tener el valor de pausar, incluso cuando todo a tu alrededor te grita que sigas. La transformación interior se vuelve evidente en lo invisible, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar contigo mismo, en la forma en la que miras tus errores. Antes te castigabas por fallar, ahora aprendes de cada tropiezo. Antes te definías por tus caídas. Ahora sabes que cada caída también puede ser parte del proceso. Y esto no es teoría, es práctica diaria. Es ese momento en que te equivocas, pero en lugar de hundirte en culpa, respiras profundo y preguntas, ¿qué estás tratando de enseñarme con esto? Porque sabes que Dios no te abandona cuando fallas.
Al contrario, muchas veces te encuentra justo ahí, en ese punto donde ya no puedes sostenerte solo. Ahí es donde comienza la verdadera madurez espiritual, cuando dejas de esconder tus debilidades y las traes a la luz, no para justificarlas, sino para sanarlas. Porque vivir con Dios primero no es una pose de espiritualidad, es una honestidad radical contigo mismo. Es mirar de frente lo que antes evitabas, es dejar de correr y por fin detenerte a ordenar. Y ordenar no es solo organizar tu agenda, es reordenar tus prioridades, tus hábitos, tus intenciones. Preguntarte con sinceridad por qué haces lo que haces. ¿Lo haces para complacer, para impresionar, para huir de ti mismo? ¿O lo haces como una expresión de propósito, de servicio, de obediencia? Esa es una pregunta que incomoda, pero también libera, porque muchos hombres han construido toda su vida sobre motivaciones equivocadas. Y aunque logren éxito, sienten que algo dentro de ellos sigue inquieto. Porque no importa cuántos logros acumules si tu alma no está en paz, y la paz, cuando es real, no se compra, se construye desde adentro. Una vida alineada comienza a notarse en la forma en que enfrentas la presión. Ya no explotas ante el primer problema, ya no necesitas levantar la voz para sentir que tienes razón, porque entiendes que el dominio de uno mismo es más poderoso que cualquier argumento. Y ese dominio ya no viene solo de tu fuerza, viene de tu raíz. Y esa raíz es la presencia de Dios habitando cada parte de tu vida, no solo lo espiritual, también lo emocional, lo mental, lo relacional, porque cuando Él está primero no lo dejas fuera de lo que te duele, de lo que te cuesta, de lo que aún no entiendes, lo invitas, lo involucras. Y ahí es donde empieza la sanidad, ¿no? Porque muchos hombres han aprendido a funcionar con heridas abiertas, han seguido adelante con corazones rotos, con culpas enterradas, con emociones reprimidas, y han logrado cosas, pero lo han hecho a un precio muy alto: su paz. Y en algún momento, ese vacío pasa la factura. Pero cuando Dios entra en esos espacios que evitabas, no te señala, no te condena, te muestra, te revela, te sana, y al hacerlo, te devuelve a ti mismo. Te recuerda quién eres sin máscaras, sin etiquetas, sin el ruido de afuera, solo tú frente a la verdad. Y ahí es donde ocurre lo que muchos llaman libertad. No es gritar independencia, es reconocer dependencia, pero no de personas, no de resultados, sino de una fuente que no falla, una fuente que no cambia, una fuente que permanece. Y esa fuente comienza a moldear algo dentro de ti. Carácter, porque no se trata solo de fe, se trata de firmeza, de congruencia, de decidir hacer lo correcto, aunque nadie esté mirando, de mantenerte cuando todo en ti quiere rendirse, de actuar con integridad, incluso cuando hacerlo te cueste. Ese tipo de carácter no se forma de la noche a la mañana, se construye en el silencio, en los pequeños actos, en las decisiones cotidianas, cuando eliges perdonar, aunque tengas razones para guardar rencor, cuando decides callar, aunque puedas ganar en sonar, ganar una discusión, cuando haces lo correcto, incluso cuando nadie te aplaude. Y ese tipo de decisiones acumuladas con el tiempo comienzan a formar un hombre diferente, un hombre más fuerte, más sabio, más confiable, no porque lo tenga todo resuelto, sino porque ha aprendido a vivir alineado. No porque no dude nunca, sino porque ha elegido confiar incluso en medio de la duda. Y es ahí donde realmente empieza el liderazgo, no el que se ve en las redes o en los títulos, el verdadero liderazgo, el que empieza en casa, en el carácter, en la forma en que te hablas, en cómo tratas a quienes no pueden darte nada a cambio. Sé que no todo esto esa clase de hombre es la que el mundo necesita, y esa clase de hombre es posible si estás dispuesto a reconstruirte desde el interior. Y todo eso empieza cuando tomas una decisión que parece pequeña, pero lo cambia todo: poner a Dios primero, no como concepto, como práctica, porque solo desde ahí puedes comenzar a sanar de verdad, a cambiar de verdad, a liderar con verdad. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esa decisión también redefine tus relaciones, tu manera de comunicar, tu forma de amar. Porque cuando Dios está en el centro, ya no puedes relacionarte igual. Tu mirada cambia, tu corazón cambia, y lo que antes era conflicto, ahora se vuelve oportunidad. Cuando el centro de tu vida cambia, todo lo que gira a su alrededor comienza a
ordenarse. No porque las personas cambien, no porque el entorno se vuelva más fácil, sino porque ahora eres tú quien mira con otros ojos, quien responde desde otro lugar, quien vive desde otra raíz. Y es ahí donde tus relaciones se transforman. No porque todo sea perfecto, sino porque tú ya no eres el mismo. Cuando pones a Dios primero, algo se rompe por dentro. Se rompe el patrón de ver a los demás como medios para un fin. Ya no usas, ya no manipulas, ya no compites por atención, ni por poder, ni por control. Empiezas a ver a las personas como lo que realmente son, seres humanos, complejos, frágiles, valiosos, como tú. Y eso cambia el tono de tus palabras, cambia la velocidad de tus respuestas, cambia incluso tu capacidad de escuchar, porque ya no estás esperando tu turno para hablar, estás presente, estás conectado, ya no necesitas ganar cada discusión, estás aprendiendo a construir puentes en lugar de levantar muros. El hombre que pone a Dios primero no es un hombre perfecto, es un hombre que reconoce que todo vínculo humano es una oportunidad para reflejar la gracia que él mismo ha recibido, incluso y sobre todo con aquellos que no lo merecen. Porque entiende que amar no siempre es natural, pero sí necesario. Y es en lo cotidiano donde se prueba esa fe. No en los discursos, no en los versos que puedas citar, sino en la forma en la que reaccionas cuando alguien te decepciona. En cómo respondes cuando estás cansado. En cómo corriges cuando tienes razón. En cómo perdonas cuando tienes motivos para no hacerlo. Esa es la madurez que nace de una vida espiritual real, la que se ve en privado, no la que se proyecta en público. Vivir con Dios en el centro no es una teoría emocional, es una práctica relacional. Y eso significa que ya no puedes justificar tus reacciones diciendo yo soy así. Porque si estás en un proceso de transformación, no puedes seguir aferrándote a viejas versiones de ti mismo. Y sí, habrá días en los que falles, días donde tu orgullo hable más fuerte que tu sabiduría, días donde actúes como antes, aunque ya no seas el mismo. Pero incluso en esos días, si Dios está primero, algo dentro de ti se activa. No para condenarte, sino para invitarte a corregir. Porque cuando Él es el centro, también lo es en medio del conflicto, del error, de la tensión. No te abandona cuando te equivocas, te confronta, te recuerda, te forma. Y es ahí donde la transformación se vuelve real. En esa pausa después de una mala reacción, cuando tienes el valor de decir, me equivoqué, cuando puedes pedir perdón sin perder autoridad, cuando puedes ceder sin sentirte menos. Cuando puedes amar sin condiciones incluso cuando no te lo devuelven. Eso no te vuelve débil, te vuelve maduro. La verdadera masculinidad no se mide en quién grita más fuerte ni en quién impone más control. Se mide en quién puede amar con firmeza, corregir con respeto, liderar con humildad, servir sin buscar recompensa. Y eso solo nace cuando Dios gobierna el corazón, ¿no? Porque solo un corazón gobernado por algo más grande que el ego puede contenerse cuando tiene el poder de herir, pero elige sanar. Y eso también se nota en los vínculos más íntimos, en la familia, en la pareja, en los hijos, porque si hay un lugar donde la presencia de Dios tiene que ser visible, es en casa, no en la manera de orar, sino en la manera de tratar, no en lo que se dice, sino en lo que se vive, porque tu vida en privado es la verdadera prueba de tu fe. Puedes escuchar sin juzgar, puedes corregir sin humillar, puedes servir sin cansancio emocional, sin esperar siempre algo a cambio. El hombre que ha sido tocado por Dios no necesita gritar para ser escuchado. Su presencia comunica algo diferente, su mirada transmite paz, su palabra tiene peso, no por el volumen, sino por la coherencia, porque vive lo que predica, incluso cuando nadie lo está viendo. Y esa congruencia, silenciosa pero firme, es uno de los mayores regalos que puedes dejarle a quienes te rodean. Mucho más que dinero, mucho más que consejos, mucho más que un apellido. Una vida vivida con integridad tiene un valor que ninguna herencia material puede igualar. Pero no se construye de la noche a la mañana, requiere conciencia diaria, requiere atención al detalle, requiere una conexión constante con tu origen, con tu propósito, con tu fe. Porque todo lo que no se cuida se contamina. Todo lo que no se revisa se deforma. Y tus relaciones no son la excepción, ¿no? Cuando Dios está en el centro, no puedes seguir relacionándote desde el impulso, desde la defensa, desde el miedo al abandono o el deseo de controlar. Comienzas a mirar más allá de ti, y eso, aunque al principio duela, termina liberándote. Porque ya no cargas con la necesidad de tener la razón, ni con el peso de ser el héroe, ni con la ilusión de que todo depende de ti.
descubres que amar es más poderoso que dominar, que escuchar es más profundo que convencer, que servir transforma más que imponer. Y poco a poco tus relaciones cambian, porque tú cambias, porque dejas de reaccionar desde tus heridas y comienzas a responder desde tu sanidad, porque ya no te tomas todo como un ataque, porque ya no interpretas cada silencio como abandono, porque ya no vives a la defensiva. Comienzas a vivir desde la confianza, no en las personas, en Dios, porque sabes que incluso cuando los demás fallan, Él no lo hace, porque sabes que incluso cuando alguien te hiere, tu valor no cambia, porque sabes que no estás solo cargando vínculos que no puedes controlar. Estás amando con libertad desde tu raíz. Y eso te hace un hombre confiable, no por lo que dices, por lo que eres. El mundo no necesita más carisma, necesita más carácter, no necesita más líderes gritones, necesita más hombres firmes en el silencio, que amen con verdad, que lideren con coherencia, que vivan con el alma ordenada. Y eso solo es posible cuando el corazón está gobernado por Dios, no por el ego. Por la verdad, no por el orgullo, por el amor, no por la necesidad. Y en la siguiente parte vamos a entrar más profundo en esa batalla interna, porque todo hombre tarde o temprano tendrá que enfrentar su mayor obstáculo, su propio ego, esa voz interna que no quiere soltar el control, que quiere demostrar, que se ofende fácilmente, que exige sin dar, y ese ego, si no se somete, termina destruyendo todo lo que con tanto esfuerzo construiste. Pero si aprendes a rendirlo, si aprendes a dejar de luchar contra Dios para comenzar a caminar con Él, tu vida ya no será una lucha constante, será un camino de construcción verdadera. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que tiene que tomar una decisión difícil. No es una decisión externa, visible, ni espectacular. Es una decisión silenciosa, pero radical. Una que no se anuncia, pero lo cambia todo. Decidir rendirse. No rendirse al fracaso ni a la debilidad, sino rendirse a algo más grande que su propio ego. Porque el mayor enemigo del hombre no siempre es el fracaso, la escasez o la crítica. El mayor enemigo, muchas veces, es el ego disfrazado de fuerza. Esa voz interna que le susurra que no necesita ayuda, que siempre tiene la razón, que puede solo. Esa voz que lo empuja a demostrar constantemente, que lo lleva a competir incluso donde no hay guerra, que lo hace vivir con el miedo constante a parecer débil. El ego no grita, el ego actúa en silencio, sabotea decisiones, endurece el corazón, cierra puertas, aísla, se ofende con facilidad, se compara sin pausa, exige sin medida y lo más peligroso, cree que tiene el control. Pero el ego, cuando gobierna, no lidera, destruye, no protege, aísla, no fortalece, endurece. El ego no es amigo del crecimiento, es aliado de la resistencia interna y mientras no se someta, cada intento de avanzar será agotador. Porque el ego no quiere avanzar con dirección, quiere avanzar con poder, no busca construir, busca dominar, y en esa búsqueda el hombre se pierde. Por eso cuando decides poner a Dios primero, la primera batalla no es con el mundo, es contigo, es con esa parte de ti que se resiste a ceder, que se incomoda con el silencio, que se siente amenazada por la corrección, que prefiere tener el control aunque eso lo aleje de su propósito. Esa es una batalla que no se gana en un día, pero se empieza con una decisión. Aceptar que no lo sabes todo, que tu fuerza es limitada, que tu visión, por más amplia que creas que es, sigue siendo parcial y que necesitas guía, necesitas dirección, necesitas verdad. Y esa verdad, cuando llega, no siempre es suave, a veces incomoda, a veces confronta porque te muestra partes de ti que has evitado ver, te recuerda decisiones que tomaste desde la soberbia, te expone motivaciones ocultas, te invita a dejar lo que por años usaste como escudo, la imagen, la lógica, el orgullo, pero es en ese proceso de quebrantamiento donde empieza la verdadera fortaleza. No la fortaleza del que nunca cae, sino la del que sabe levantarse diferente. Porque cuando el ego se rompe, el alma respira. Y cuando el alma respira, por fin puedes avanzar sin el peso de tener que demostrar nada a nadie. Entonces descubres algo que antes no entendías. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas controlar cada detalle, no necesitas ganar cada argumento, porque ahora sabes quién te guía y eso te libera de la ansiedad de mantener una imagen, te libera del cansancio de fingir seguridad, te libera del miedo a equivocarte, porque tu valor ya no está en lo que otros piensen, ni en lo que logres, ni en lo que consigas. Está en lo que eres cuando estás conectado con tu propósito.
cuando caminas en obediencia, cuando decides día tras día rendir lo que tú quieres por lo que sabes que es correcto. Esa rendición no es pasiva, no es debilidad, es una elección consciente, valiente y transformadora, porque implica actuar incluso cuando no entiendes todo, implica callar cuando tu ego quiere gritar, implica servir cuando tu orgullo quiere ser servido, implica soltar lo que te da control para tomar lo que te da dirección. Y ese es el camino más difícil para muchos hombres, dejar de controlar para comenzar a confiar, porque el ego quiere certezas, quiere resultados inmediatos, quiere estar siempre un paso adelante. Pero la fe, cuando Dios está en el centro, te pide otra cosa: caminar sin ver todo el mapa, obedecer sin garantías, actuar con propósito, aunque aún no veas fruto. Y esa tensión entre el control y la confianza se vuelve el terreno donde tu carácter se forma. Ahí, en medio de decisiones que no se entienden del todo, en medio de procesos que no tienen lógica aparente, en medio de pausas que parecen injustas, es ahí donde Dios trabaja. No solo en lo que haces, sino en lo que estás dejando de hacer. No solo en lo que logras, sino en lo que estás aprendiendo a soltar. Porque a veces Dios no te da lo que pides, no porque no lo quiera para ti, sino porque primero necesita romper lo que te está impidiendo recibirlo bien, tu ego. Y cuando ese ego cae, te das cuenta de cuántas veces confundiste independencia con aislamiento, cuántas veces elegiste el control por miedo a confiar, cuántas veces tuviste que aparentar fuerza porque no te diste permiso de ser vulnerable. Pero la vulnerabilidad, cuando es rendida a Dios, se transforma en un espacio de construcción, porque Él no trabaja sobre máscaras, trabaja sobre verdad, y no puede transformar lo que tú aún no estás dispuesto a entregar, y así tú a entregar, pues sí. Por eso, el camino de la fe no comienza con fuerza, comienza con humildad, con ese momento de silencio en el que reconoces que tú no eres el centro, que tus planes no son perfectos, que tus decisiones, por brillantes que parezcan, pueden desviarte si no están alineadas con algo eterno. Y en ese momento, cuando decides entregar no solo tus metas, sino también tus motivos, entonces tu vida comienza a tomar otra forma. No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo empieza a tener sentido. Ya no necesitas forzar puertas, ya no necesitas luchar con todo el mundo, ya no tienes que estar demostrando tu valor, porque ahora sabes de dónde viene, porque ahora sabes quién lo sostiene, porque ahora has aprendido a no desde la imposición. Y en la siguiente parte vamos a explorar cómo esa rendición profunda no solo cambia tu interior, sino que también redefine tu relación con el tiempo. Cómo usas tus días, a qué le das prioridad y cómo aprender a esperar sin ansienten a andancisidos, esqueranos de la tasestedad en una de las armas más poderosas del hombre que vive con Dios primero. Uno de los recursos más poderosos que tenemos y también uno de los más desperdiciados es el tiempo. No importa quién seas, cuán rico o talentoso seas, todos recibimos la misma medida, 24 horas al día. La diferencia nunca está en cuánto recibes, sino en cómo lo administras, en qué eliges entregar esas horas irrepetibles. El ego quiere que corras detrás del reloj, quiere que vivas obsesionado por el próximo logro, por la próxima meta, por acumular más experiencias, más títulos, más reconocimiento, pero cuando pones a Dios primero, el tiempo adquiere un significado distinto. Ya no es un enemigo que te persigue, se convierte en un aliado que te forma. Dejas de vivir con ansiedad por el mañana y comienzas a prestar atención al hoy. Empiezas a comprender que cada etapa tiene su ritmo, que cada temporada cumple un propósito y que apresurar lo que aún no está maduro es sabotear el proceso, porque el tiempo, cuando está en manos de Dios, nunca se desperdicia. Incluso las pausas, incluso los silencios, incluso las demoras tienen valor. El hombre que vive desconectado del propósito suele medir su vida en velocidad, qué tan rápido avanzó, cuántas metas alcanzó, cuántas cosas logró en un periodo de tiempo. Pero el hombre que vive con Dios primero mide su vida en dirección, hacia dónde avanzó, qué tan firme fue su paso, qué raíces dejó en el camino. Porque no se trata de llegar antes, se trata de llegar a donde tienes que estar. Cuando entiendes esto, la prisa deja de ser tu estilo de vida. Aprendes a detenerte, a evaluar, a preguntarte si lo que estás haciendo realmente te construye o simplemente llena un espacio vacío. Empiezas a decir más veces no
a lo que distrae y sí a lo que aporta. Ya no corres para sentirte productivo, eliges con sabiduría lo que merece tu energía. Y esa disciplina interior se nota en lo cotidiano. Dejas de llenar tu agenda de actividades irrelevantes, te vuelves más intencional con tu tiempo, lo proteges, lo valoras, porque sabes que no es infinito, sabes que cada minuto que pasa es un préstamo, y como todo préstamo, se debe rendir cuentas de cómo fue usado. El hombre que ha puesto a Dios primero ya no vive como si la vida fuera eterna en la tierra. Vive con la conciencia de que cada día cuenta, de que cada momento puede ser semilla de algo que trasciende más allá de lo visible. Y esa conciencia lo vuelve más enfocado, pero también más libre, porque no necesita compararse con el ritmo de otros, ni caer en la angustia de sentir que está tarde. Descubre que está exactamente en el tiempo que necesita estar. Lo más sorprendente de vivir así es cómo cambia tu relación con las interrupciones. Lo que antes era frustración, ahora puede ser visto como una señal. Lo que antes parecía pérdida de tiempo, ahora puede convertirse en lección, porque comprendes que no siempre eres tú quien define el ritmo. Hay ocasiones en las que los retrasos, los cambios inesperados y las pausas forzadas no son obstáculos, son protecciones. ¿Cuántas veces un retraso evitó un error mayor? ¿Cuántas veces una puerta cerrada fue el inicio de un camino más grande? ¿Cuántas veces esa espera dolorosa fue el lugar donde tu carácter se formó, donde tu paciencia maduró, donde tu fe se hizo real? El tiempo de Dios no es igual al tuyo y aceptarlo es uno de los actos más difíciles para el ego, pero también de los más liberadores para el alma. Porque cuando confías en que su tiempo es perfecto, dejas de desgastarte queriendo forzar lo que aún no corresponde. Aprendes a sembrar hoy, aunque no veas fruto mañana. Aprendes a descansar en que la cosecha llega en el momento exacto, ni antes ni después. Aprendes a valorar la etapa en la que estás en lugar de vivir siempre corriendo hacia la siguiente. Y aquí aparece una verdad que pocos quieren aceptar. No todo lo que tarda está perdido y no todo lo que llega rápido está bendecido. La velocidad puede ser engañosa. La demora puede ser protectora. El tiempo, cuando se ve de hacer de menos las sales de la fe, pues deja de ser una carrera y se convierte en un proceso. Y los procesos, aunque sean largos, siempre preparan para lo que viene. Vivir con Dios en el centro es aprender a estar presente, no atrapado en el pasado, no ansioso por el futuro, sino consciente de lo que hoy puedes sembrar. Porque el único terreno que realmente puedes trabajar es el ahora. El ayer ya pasó. El mañana no está asegurado. Solo tienes este instante. Y cómo lo uses determina no solo tu éxito, sino también tu paz. Por eso, cuando empiezas cada día poniendo a Dios primero, tu tiempo cambia de naturaleza. Ya no se trata solo de cumplir tareas, se trata de vivir con intención, de preguntar, ¿esto que voy a hacer hoy me acerca o me aleja de mi propósito? Y esa simple pregunta puede rediseñar tu agenda entera. Puede liberarte de compromisos innecesarios, puede enseñarte a priorizar lo que realmente importa. Un hombre que honra su tiempo es un hombre que honra su propósito. Y un hombre que honra su propósito es un hombre que sabe esperar. No con brazos cruzados, sino con confianza activa, trabajando, sembrando, aprendiendo, pero sin ansiedad. Porque entiende que su vida no está improvisada, está dirigida. Y cuando vives así, la paz reemplaza la prisa, la calma reemplaza la angustia, la claridad reemplaza el caos. No porque tengas todo bajo control, sino porque confías en quien sí lo tiene. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en este mismo camino de confianza, porque aprender a honrar el tiempo es solo una parte. La otra, aún más desafiante, es aprender a confiar incluso cuando no entiendes. Porque habrá momentos en los que tu lógica no encuentre respuestas, en los que tus planes no salgan como esperabas, en los que parezca que todo se retrasa sin razón. Y ahí es donde tu fe será probada de verdad. Confiar es sencillo cuando todo marcha bien, cuando las puertas se abren, cuando las oportunidades llegan, cuando los resultados son visibles. Ahí cualquiera puede decir, Dios está conmigo. Pero la verdadera fe no se mide en los días de abundancia, sino en las temporadas de incertidumbre. Es
En esos momentos, cuando no entiendes lo que ocurre, cuando sientes que el terreno bajo tus pies se mueve, cuando parece que nada avanza, ahí es donde se revela de qué está hecha tu confianza. Porque la fe no es comodidad, es decisión. Y la confianza no se construye en la lógica, se construye en la obediencia. Obedecer aunque no veas. Avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Creer aunque la evidencia diga lo contrario. El hombre que pone a Dios primero aprende a caminar en esa tensión. Descubre que no siempre recibirá explicaciones inmediatas, que habrá temporadas de silencio, que habrá oraciones que parezcan no tener respuesta, que habrá puertas que se cierren de forma abrupta. Y en lugar de interpretarlo como abandono, aprende a verlo como parte del proceso, porque entiende que no siempre lo que parece un no es un rechazo. Muchas veces es protección, muchas veces es preparación, muchas veces es dirección hacia algo mayor. El ego quiere control, quiere certezas, quiere garantías, pero la vida espiritual exige humildad, y la humildad reconoce que la visión humana es limitada, que lo que hoy parece una pérdida mañana puede revelarse como una bendición, que lo que hoy duele mañana puede convertirse en la raíz de tu fortaleza. Aprender a confiar sin entender es una de las pruebas más duras, pero también más transformadoras, porque te obliga a soltar lo que no puedes controlar. Te invita a descansar aunque tu mente quiera correr. Te enseña a esperar aunque todo dentro de ti grite que actúes. Y ahí, en esa pausa, en esa aparente demora, tu carácter se moldea. Tu paciencia madura, tu fe se vuelve real. No se trata de pasividad. Confiar no es cruzarse de brazos esperando milagros. Confiar es actuar con dirección, sabiendo que los resultados no dependen solo de ti. Confiar es trabajar con excelencia, pero estar dispuesto a soltar tu plan si Dios te muestra otro. Confiar es sembrar con diligencia, aunque la cosecha tarde en llegar. Y esa manera de vivir cambia por completo tu estado interior. Mientras otros se desgastan con ansiedad, tú puedes caminar con calma. Mientras otros se frustran con cada retraso, tú puedes ver oportunidad en la espera. Mientras otros se desesperan por no tener el control, tú puedes descansar en que alguien más lo tiene. Ese descanso no es resignación, es fortaleza, porque quien confía en Dios no camina a ciegas, camina guiado por algo más grande que él mismo, y esa certeza le da estabilidad incluso en medio de tormentas. Los hombres que más lejos llegan no son los que nunca dudan, son los que aprenden a avanzar incluso en medio de la duda. No son los que siempre entienden, son los que saben obedecer aunque no entiendan. No son los que tienen todas las respuestas, son los que saben en quién confiar cuando las respuestas faltan. Y esa confianza, cuando se practica, se convierte en un poder silencioso pero imparable, porque ya no dependes de que todo salga como lo planeaste para tener paz. Tu paz ya no se basa en circunstancias, se basa en una convicción. Tu vida no está improvisada, está dirigida. Eso cambia la forma en que miras tus fracasos. Ya no los ves como finales, los ves como capítulos. Ya no te defines por tus errores, los conviertes en aprendizaje. Ya no te hundes en culpa, te levantas con propósito, porque sabes que incluso tus caídas pueden ser usadas para tu crecimiento, que incluso tus pérdidas pueden transformarse en oportunidades, que incluso tus debilidades pueden convertirse en el lugar donde se revela la verdadera fuerza. Esa mentalidad te da una libertad que pocos experimentan. La libertad de no tener que controlarlo todo, la libertad de no tener que entenderlo todo, la libertad de soltar lo que pesa y caminar ligero. Porque ya no vives atado, ahí está la santa lantensis, a la ansiedad de soledad, y esto pues te meses des, paliacelaceros, que simotas que segos que ceros estasevos, ¿qué pasará? Vives sostenido por la certeza del con quién caminos, y esa diferencia lo cambia todo. Cambia cómo trabajas, porque ya no lo haces desde la presión, lo haces desde el propósito. Cambia cómo hablas, porque tus palabras ya no son impulsivas, son intencionales. Cambia cómo lideras, porque ya no buscas reconocimiento, buscas servir con integridad. Cambia cómo enfrentas la adversidad, porque ya no te desmoronas, aprendes a resistir. Confiar sin entender no es fácil, pero es ahí donde tu vida se vuelve inquebrantable, porque cuando tu confianza no depende de las circunstancias, nada externo puede robar tu paz. Puedes perder dinero, puedes enfrentar críticas, puedes pasar por temporadas oscuras, pero no pierdes tu centro, porque tu centro no es lo que ocurre, es quien sostiene lo que ocurre. Y en la siguiente parte exploraremos cómo esta confianza redefine también tu visión del éxito, porque mientras el mundo mide el éxito en logros visibles, la fe lo mide en fidelidad. Y cuando cambias tu definición de éxito,
cambias también tu manera de vivir, de trabajar, de soñar. El mundo tiene su propia definición de éxito. Lo mide en números, en logros visibles, en reconocimiento público. Te dice que mientras más alto llegues, más valioso eres. Que mientras más acumules, más completo estarás. Que mientras más gente te admire, más significado tendrá tu vida, y muchos hombres viven atrapados en esa carrera interminable, convencidos de que la felicidad está al final de esa escalera. Pero hay una verdad incómoda que pocos se atreven a mirar de frente. Puedes llegar a la cima y descubrir que estás vacío. Puedes alcanzar lo que siempre soñaste y sentir que no era lo que esperabas. Puedes recibir todos los aplausos y seguir sintiéndote solo cuando las luces se apagan, ¿no? El problema no es alcanzar metas, el problema es perseguirlas con una definición equivocada de éxito. Porque si tu único objetivo es impresionar al mundo, tarde o temprano descubrirás que ese aplauso es frágil, inestable y efímero. Hoy está, mañana se va. Y si tu identidad se construye sobre eso, tu paz se derrumba junto con él. Cuando pones a Dios primero, tu definición de éxito cambia por completo. Ya no se trata de cuánto logras, sino de cómo lo logras. Ya no se trata de cuánto acumulas, sino de cuánto construyes con propósito. Ya no se trata de que todos te conozcan, sino de vivir de tal manera que tu vida sea coherente, que deje huella, que inspire a otros a encontrar lo que tú encontraste. En esa redefinición, la fidelidad pesa más que los resultados, porque en el lenguaje de la fe, éxito no es fama, es obediencia. No es escalar más alto que los demás, es caminar en la dirección correcta, aunque nadie lo vea. No es tener mucho, es ser fiel con lo que se te confió. Y ese cambio de perspectiva es revolucionario, porque dejas de compararte con los demás. Ya no necesitas correr una carrera que no te pertenece, ya no necesitas demostrar nada para sentirte suficiente. Descubres que tu historia tiene un diseño único, que tu propósito no es competir, es cumplir. El éxito real no se mide en aplausos, sino en coherencia. No se trata de cuánto dices, sino de cuánto vives lo que dices. No se trata de aparentar seguridad, sino de construir carácter. Y ese carácter se forja en las decisiones silenciosas, en los actos pequeños, en la integridad que muestras cuando nadie te está mirando. Un hombre puede perder dinero, puede enfrentar rechazos, puede tropezar 1000 veces, pero si sigue siendo fiel a lo que sabe que es correcto, si mantiene su integridad intacta, si continúa avanzando en obediencia, ese hombre es un verdadero éxito, porque no ha vendido su esencia a cambio de aprobación, porque no ha sacrificado su alma por un aplauso pasajero, y eso también transforma tu relación con los recursos. Cuando entiendes que el éxito no se mide en acumulación, aprendes a ver tu dinero, tu tiempo, tus talentos como herramientas, no como trofeos. Dejas de vivir obsesionado con tener más y comienzas a enfocarte en multiplicar lo que tienes con sabiduría. Porque lo que se te da no es para presumir, es para administrar. No es para engrandecerte, es para servir. Ese cambio también redefine tu relación con la crítica. Cuando vives para impresionar, cada comentario negativo te destruye. Pero cuando vives para ser fiel a tu propósito, ya no necesitas agradar a todos. Aprendes a discernir lo que edifica de lo que solo es ruido. Ya no dependes de la validación externa para sentirte valioso. Sabes quién eres, sabes quién te llamó, sabes qué camino estás recorriendo, ¿no? Y esa seguridad interior es más poderosa que cualquier reconocimiento, porque te da estabilidad en medio de la crítica, firmeza en medio de la duda, paz en medio de la incertidumbre. Mientras otros viven esclavizados por lo que los demás piensan, tú puedes avanzar sin miedo, porque tu valor no depende de las opiniones externas. Depende de una verdad más alta, más estable, más eterna. El verdadero éxito no es tener más que los demás, es vivir con integridad aunque nadie lo vea. No es conquistar territorios externos, es conquistar tu interior. No es impresionar al mundo, es impactar a las personas que te rodean con tu ejemplo, con tu paz, con tu coherencia. Y esa clase de éxito no se borra con el tiempo, no se pierde con una crisis, no se derrumba con una crítica, porque no depende de lo que logres, depende de quién eres. Y cuando tu identidad está enraizada en algo eterno, no
hay circunstancia que pueda quebrarla. Muchos hombres pasan toda su vida persiguiendo una versión de éxito que nunca los llenará, pero tú puedes elegir diferente. Puedes decidir caminar un camino más profundo, más real, más estable. Puedes elegir medir tu vida no por cuánto brillaste ante el mundo, sino por cuánto fuiste fiel a tu llamado, por cuánto construiste con propósito, por cuánto serviste con integridad. Ese es el éxito que permanece, el que da paz al alma, el que no necesita aplausos para ser real, el que deja huellas que trascienden más allá de tu vida. Y en la siguiente parte exploraremos cómo esta nueva visión de éxito también redefine tu identidad, porque gran parte del sufrimiento humano viene de no saber quién eres. Y cuando tu identidad se construye sobre lo temporal, vives esclavo de la inseguridad. Pero cuando se construye sobre lo eterno, vives con libertad, con firmeza y con dirección. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que ocurre afuera, sino de la confusión interna sobre quién eres. Muchos hombres pasan años enteros construyendo una identidad basada en lo que hacen, en lo que poseen o en lo que otros piensan de ellos. Se definen por su trabajo, por su apariencia, por su capacidad de proveer, por la opinión de quienes los rodean, y aunque esas áreas son importantes, ninguna puede sostener tu identidad de manera firme, porque todas son temporales. El problema de basar tu identidad en lo temporal es que vives con miedo a perderlo. Si tu valor depende de tu éxito profesional, cualquier fracaso te derrumba. Si tu valía depende de tu apariencia, el paso del tiempo se convierte en tu enemigo. Si tu identidad se sostiene en la aprobación ajena, una sola crítica puede destrozar tu paz. Y así el hombre termina siendo esclavo de lo que nunca tuvo que definirlo, ¿no? Cuando pones a Dios primero, tu identidad cambia de raíz. Ya no eres lo que haces, eres lo que eres en esencia. Ya no dependes de títulos, logros o etiquetas. Descubres que tu valor no se gana ni se pierde con circunstancias externas, porque fue definido mucho antes de tus triunfos o tus caídas. Fue definido desde tu origen, desde tu propósito, desde la verdad de que fuiste creado con intención. Y esa revelación lo transforma todo, porque cuando sabes quién eres, dejas de fingir. Ya no necesitas aparentar fuerza para encubrir tus miedos. Ya no necesitas inflar tus logros para sentirte valioso. Ya no necesitas vivir en comparación constante para confirmar tu lugar en el mundo. Descansas en una verdad más profunda. No tienes que demostrar nada para ser alguien. Ese descanso interior se convierte en fortaleza exterior, porque un hombre que sabe quién es, no se quiebra con facilidad. Puede enfrentar pérdidas, pero no pierde su valor. Puede atravesar rechazos, pero no se siente menos digno. Puede pasar por temporadas duras, pero no se define por ellas, porque su identidad ya no está en juego, está asegurada. Y desde esa claridad, tus decisiones cambian. Cuando sabes quién eres, sabes también qué mereces y qué no toleras. Ya no aceptas cualquier cosa solo por miedo a estar solo. Ya no comprometes tus principios por ganar aceptación. Ya no te conformas con vivir a medias, porque entiendes que tu tiempo y tu energía son demasiado valiosos para gastarlos en lo que no honra tu propósito. Ese nivel de claridad te vuelve selectivo, no arrogante, te vuelve firme pero humilde, te vuelve confiado pero abierto a aprender, porque la verdadera seguridad no es gritar que lo sabes todo, es estar dispuesto a escuchar sin centrina no es imponerte, es mantenerte íntegro incluso cuando nadie te aplaude. Y aquí aparece algo aún más profundo. Cuando tu identidad se redefine, también empieza un proceso de sanidad, porque te das cuenta de cuántas mentiras has cargado por años. Esa voz que te decía que no eras suficiente, que estabas roto, que eras débil, deja de tener poder. Descubres que no estabas fracasando, estabas en formación, que no eras incapaz, solo estabas comparándote con medidas equivocadas, que no eras indigno, simplemente te habías creído etiquetas que nunca vinieron de la verdad, ¿no? Esa sanidad interna es liberadora. Te quita el peso de tener que ser perfecto. Te da permiso de ser proceso, de estar en construcción, de aceptar que crecer lleva tiempo y que equivocarse no cancela tu propósito. Porque ya no miras tus errores como condenas, los miras como lecciones. Ya no ves tus heridas como marcas de debilidad, las ves como testimonios de resistencia. Y en ese proceso, tu voz también cambia. Ya no hablas desde la inseguridad, hablas desde la verdad. Ya no reaccionas desde el miedo, respondes desde la sabiduría. Ya no necesitas gritar para que te escuchen, porque tu sola presencia comunica
firmeza. El hombre que sabe quién es no necesita imponerse, inspira, no necesita compararse, marca diferencia, no necesita probar nada porque su vida misma es la prueba de coherencia. Ese tipo de identidad no solo te transforma a ti, transforma también a quienes te rodean, porque te vuelves un hombre estable, confiable, íntegro, alguien a quien otros buscan no por lo que tiene, sino por lo que transmite, alguien que lidera sin alardear, que impacta sin manipular, que acompaña sin imponer. Y lo más importante, cuando sabes quién eres, también sabes para qué fuiste creado. Tu vida ya no se trata de sobrevivir ni de acumular. Se trata de cumplir un propósito, de usar tus talentos, tu tiempo y tu influencia como canales de algo mayor. Ya no eres el centro, eres un instrumento y esa conciencia no te disminuye, te engrandece. Porque mientras el mundo busca hombres que brillen para sí mismos, el propósito eterno busca hombres que iluminen a los demás, que dejen huellas en forma de ejemplo, de servicio, de amor. Hombres cuya integridad sea más recordada que sus palabras, cuya paz sea más contagiosa que su carisma, cuya vida sea más coherente que sus discursos. Y todo eso empieza con una decisión simple, pero radical. Dejar de definirte por lo que cambia y comenzar a definirse por lo que permanece. Dejar de sostener tu identidad en lo que se puede perder y empezar a sostenerla en lo eterno. Porque cuando tu identidad está enraizada en Dios, ya no vives esclavo de la comparación. Ya no te vende la inseguridad, ya no te domina el miedo al fracaso. Descubres que tu valor no se mide en lo que logras, sino en lo que eres. Y desde ahí, todo lo demás cobra sentido. En la siguiente parte hablaremos de cómo esta identidad renovada no se queda en el interior, sino que se proyecta hacia afuera en tu liderazgo, en tu influencia y en tu legado. Porque un hombre que sabe quién es, sabe también cómo guiar. Cuando un hombre descubre quién es en verdad, algo inevitable ocurre. Comienza a liderar de forma distinta. Porque el liderazgo no se trata de tener seguidores, se trata de tener dirección. No se trata de imponer autoridad, se trata de inspirar confianza. Y esa clase de liderazgo solo nace cuando tu identidad ya no está sostenida por el ego, sino por la verdad. Un líder vacío busca reconocimiento. Un líder con propósito busca servir. El primero necesita que lo aplaudan para sentirse seguro. El segundo se mantiene firme aunque nadie lo vea, porque su motivación no está en el ruido externo, sino en la convicción interna de estar caminando en coherencia con lo que cree, ¿no? El liderazgo real no comienza en los escenarios ni en las oficinas. Comienza en lo invisible, en cómo hablas en casa, en cómo tratas a los que no pueden darte nada a cambio, en cómo reaccionas cuando nadie está mirando. Ese es el terreno donde se prueba si tu carácter es genuino o solo apariencia. El mundo está lleno de hombres que buscan posiciones, pero escasea de hombres que buscan propósito, lleno de voces que quieren ser escuchadas, pero vacío de ejemplos que valgan la pena seguir. Y la diferencia no está en la capacidad, está en el corazón, porque un corazón gobernado por el ego siempre termina corrompiendo el poder que recibe, pero un corazón gobernado por Dios convierte el poder en servicio. Ese es el tipo de hombre que deja huella, el que no se obsesiona con ser grande, sino con ser coherente, el que no busca construir imperios para su nombre, sino plataformas para transformar vidas, el que no lidera desde la soberbia, sino desde la humildad. Y aquí hay un secreto que pocos entienden: el liderazgo no es un derecho, es una responsabilidad prestada. Cada posición de influencia es una oportunidad, pero también una prueba, porque la manera en que uses ese poder hablará más fuerte que tus discursos. Y si tu liderazgo no está sostenido en integridad, tarde o temprano se derrumba. Cuando pones a Dios primero, entiendes que liderar no es controlar, es guiar. No es exigir, es acompañar. No es demostrar tu fuerza, es multiplicar la de los demás. Porque un verdadero líder no crea dependencia, crea otros líderes. No busca que todos lo sigan, busca que cada uno encuentre su propio propósito. Ese enfoque cambia todo: tu manera de trabajar, tu manera de corregir, tu manera de tomar decisiones. Ya no reaccionas desde la prisa ni desde la presión. Ya no necesitas manipular ni imponer. Tomas decisiones con claridad, escuchas con atención, actúas con justicia. Y eso genera algo más valioso que el miedo, genera
Respeto. El respeto no se compra, se gana. Y se gana con coherencia. Con la capacidad de mantenerte íntegro en lo pequeño, de ser justo incluso cuando nadie te obliga, de actuar con ética aunque nadie lo reconozca. Esa consistencia silenciosa es la que da autoridad real, la que hace que otros confíen en ti, la que convierte tu palabra en algo que pesa. Ese tipo de liderazgo no solo construye proyectos, construye personas. Y lo más impresionante es que el impacto no termina en el presente, se extiende hacia el futuro en forma de legado, porque los títulos se pierden, los cargos se olvidan, los logros se reemplazan. Pero el ejemplo que dejas en la vida de otros trasciende generaciones. Un legado no es lo que acumulas, es lo que inspiras. No es lo que guardas, es lo que siembras. No es lo que se escribe en tu currículum, es lo que se graba en la memoria y el corazón de quienes te conocieron. Y ese legado se construye todos los días. En cada palabra, en cada gesto, en cada decisión, ¿no? Cuando lideras desde el ego, lo que dejas son cicatrices, relaciones rotas, equipos cansados, personas heridas. Pero cuando lideras desde el propósito, lo que dejas son huellas, vidas transformadas, ejemplos que perduran, principios que no se borran. Y aquí está lo más extraordinario. No necesitas una gran plataforma para dejar un legado. No necesitas miles de seguidores ni reconocimiento mundial. Necesitas coherencia, porque tus hijos no recordarán tus títulos, recordarán tu carácter. Tus amigos no hablarán de tus cuentas bancarias, hablarán de tu lealtad. Tus compañeros no mencionarán tus discursos, mencionarán tu integridad. Ese es el poder de un liderazgo con propósito. Convierte la vida cotidiana en una oportunidad de impacto eterno. Cada conversación, cada elección, cada acción se convierte en un ladrillo más en la construcción de un legado que no se destruye con el tiempo. Y en esa construcción, la clave no está en la perfección, sino en la dirección. No se trata de no equivocarse, se trata de levantarse con coherencia. No se trata de ser infalible, se trata de ser fiel. No se trata de brillar para todos. Se trata de ser luz en el lugar donde te encuentras. Un hombre que lidera con Dios primero sabe que su vida no le pertenece solo a él, que sus dones no son casualidad, son responsabilidad, que su influencia no es un privilegio eterno, es una oportunidad que debe honrar con cada decisión. Y ese entendimiento lo convierte en alguien distinto, porque mientras otros usan el liderazgo para engrandecerse, él lo usa para servir. Mientras otros buscan reconocimiento, él busca impacto. Mientras otros se desgastan construyendo imágenes, él se enfoca en construir realidades. Ese tipo de hombre no necesita proclamarse líder. Su vida lo dice todo. Su paz inspira, su integridad impacta, su coherencia contagia, y con eso, aunque no lo busque, termina dejando el mayor regalo que se puede dejar: un legado de ejemplo. En la siguiente parte hablaremos de cómo este liderazgo y este legado no solo afectan a otros, sino que también sostienen al propio hombre en los momentos más duros. La soledad, la prueba, las temporadas en las que todo parece desmoronarse. Porque incluso ahí, el hombre que pone a Dios primero encuentra fortaleza.